Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias, Ale, por la presentación. Y bueno, hoy día nos toca seguir conversando acerca de qué quiere decir ser iglesia, ¿no? Somos iglesia. Si se acuerdan, hace 2 semanas Ale estuvo compartiendo el 7 de mayo. Nos compartió unos 4 funciones de la iglesia, de nosotros como iglesia. No sé si se acuerdan, ¿no? Había como 4 imágenes que puso en la pantalla. Uno es el aprendizaje, el cuidado, la adoración y el evangelismo, ¿cierto? Y la semana pasada el pastor Jorge también compartió con nosotros acerca del rol que cada uno de nosotros juega en usar los dones espirituales que el Señor nos ha dado para juntos edificar la iglesia. ¿Se acuerda? Puso la imagen de un muro de ladrillos y cada ladrillo era justo un don espiritual. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre la iglesia como comunidad dinámica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa ser una comunidad dinámica? Bueno, dinámica tiene la idea de cambio, de renovar, de madurar, de crecer, ¿cierto? Es el opuesto de ser estático, sin movimiento, como ese mueble aquí, ¿no? Y la iglesia no es y no puede ser estática, ¿cierto? Es mucho más que una rutina compuesta por actividades en la agenda. No es un listado de actividades automáticas que nosotros hacemos, ¿no? Es mucho más que eso, es mucho más dinámico. Es una comunidad de personas imperfectas, una comunidad de personas desordenadas, ¿no? Con sus habilidades y con sus debilidades también. Por lo tanto, es una agrupación de personas que entre sí a veces se lastima. Es un lugar que a veces ingresa los conflictos. Puede haber tensiones. Quizás en algún momento usted mismo ha sentido lastimado, ha sentido defraudado, decepcionado por alguna persona aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. Si se encuentra una iglesia perfecta, no se suma allí, nos avisó, nos advirtió Ale, ¿no? Porque lo vamos a echar a perder. Y es cierto, somos una iglesia compuesto por personas imperfectas, pero también es un lugar de perdón. Es un lugar de reconciliación. Es un lugar donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos transforma la vida. Nos toma una vida sin dirección, sin esperanza, sin rumbo, y lo da rumbo, le da significado. Gracias. Se da cuenta que no soy chileno. El Señor renueva nuestras vidas. Es un lugar donde nuestro egoísmo está pulido e intercambiado por humildad. Es un lugar donde aprendemos cómo lidiar con las habilidades y las debilidades con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos igual nuestras propias debilidades. Es un grupo desordenado que de alguna otra manera el Señor eligió usar para cumplir su propósito en esta tierra. Es increíble, si se lo pone a pensar, es increíble que el Señor eligió trabajar en este mundo de esa manera con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero la iglesia funciona de manera óptima cuando personas imperfectas como tú y yo nos acompañamos en seguir a Jesús. Y que no intentamos hacerlo solitario, ¿no? De manera solitaria.
Lo hacemos juntos. Es un proceso de ser refinado por el Señor, pulido en nuestro carácter. Ale nos compartió que la iglesia tiene mucho que ver con el aprendizaje, ¿no? Ser comunidad dinámica es muy relacionado con el aprendizaje, de no quedar estático. Y nos hizo recordar que desde su inicio, la iglesia primitiva se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles, ¿cierto? Y ese aprendizaje brindaba un crecimiento en las vidas personales de la iglesia, de las personas en la iglesia y de la iglesia como grupo. Pero ¿cuál es la manera en que aprendemos las enseñanzas acerca de la fe cristiana? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Quizás a través de una prédica como esta. Puede ser, ¿no? A veces podemos pensar que podemos aprender a través del devocional personal que hacemos en casa, algún cursillo, algún programa o evento en la iglesia como aromas, o ayer disfrutamos un rico desayuno con los hombres 4x4, el evento Biblia Café, entre otros. Pero yo les invito a reflexionar un poco sobre sus propias vidas y que piensan de un momento específico, un momento concreto en su vida donde usted experimentó un crecimiento espiritual. Un lugar, una fecha, un momento específico. Les doy unos segundos para pensar. Quizás son muchos, quizás son pocos, pero un momento específico donde experimentó un crecimiento espiritual. Y les pregunto, ¿en ese momento estabas solo o con otras personas? Quizás la mayoría van a pensar que, bueno, fue un crisis en mi vida donde yo realmente experimentó un momento de crecimiento. Pero no son las crisis en sí que genera crecimiento, sino la manera que el Señor usa esa crisis en nuestra vida, ¿cierto? Y lo hace a través de personas. ¿Dónde sucedió? ¿Fue aquí en la iglesia? ¿En la casa quizás? ¿En el trabajo? ¿En el colegio? ¿En la universidad? Hay un mito que ha sido perpetuado en la iglesia evangélica sin querer acerca del crecimiento espiritual. Y es eso, el devocional personal y la participación en eventos y programas de la iglesia son lo que genera madurez espiritual en la vida de las personas. Es el devocional personal y los eventos que generan crecimiento en la vida espiritual. Bueno, quizás es fácil identificar eso como mito, pero a veces lo creemos sin querer, sin darnos cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son elementos positivos, no son cosas malas, para nada. Pero yo le pregunto, ¿son suficientes? ¿Son suficientes? Bueno, quiero animarles, los que tienen Biblia ahí o celular con la Biblia ahí, abrir sus Biblias a nuestro texto para el día de hoy, que se encuentra en 2 Timoteo 3, de 10 a 15. Y les comento que el libro de 2 Timoteo es entre mis favoritos. ¿Por qué? Porque es la última que escribió Pablo. Y lo escribe a su discípulo, uno de los más queridos, que es Timoteo. Y me encanta porque en 2 Timoteo Pablo describe muchos de los procesos de reflexión que hace al final de una vida fiel, una vida compuesta por muchos altos y bajos, pero que termina con una fidelidad, una carrera bien corrida. Y tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Lo vamos a leer aquí juntos, ¿no? Bueno, yo lo voy a leer en voz alta, me acompañan ahí en sus asientos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas,
mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bueno, hay varias cosas que llaman la atención de este pasaje, ¿cierto? Uno es la falta de máscaras y maquillaje. O sea, Timoteo acompañado a Pablo en muchas ocasiones. Él conoce a Pablo tal cual como es, con todo, ¿no? Con sus áreas fuertes, con sus debilidades, sabe los aspectos de su carácter, sabe cómo se porta cuando está cansado o con hambre. Ha seguido a Pablo en los momentos más significativos y también en los más cotidianos. Es una carta sin pretexto, ¿no? Otra cosa que llama la atención de ese pasaje es la promesa de sufrimiento a todos los que quieren llevar una vida piadosa. Ahí en versículo 12. Y bueno, no sé si tú eres como yo, pero cuando yo leo este versículo, lo más natural para mí es primero pensar en mi aversión al sufrimiento. No, gracias, pero no. Son los momentos difíciles que me ha tocado aguantar que no quiero repetir. Es natural, ¿cierto? Pero lo presenta Pablo aquí como una promesa. Y de hecho la Biblia está lleno de promesas lindas. No sé si eso es entre las más lindas, pero es una promesa. Es una promesa. Quiere decir que si tú has venido a este culto, aquí en Encuentro con Cristo, con un deseo genuino de seguir a Cristo, también vas a pasar por persecución, según ese pasaje. La pregunta es, ¿estás preparado para soportarlo? ¿Estás listo? Quizás estás caminando en momentos de persecución, de angustia en este momento. ¿Lo estás caminando solo? ¿Hay personas que te están acompañando en ese proceso? Y lo tercero que a mí me llama la atención es ese versículo 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y yo me quedo en esa frase, de quiénes, ¿no? Permanecer firme no es una actividad solitaria. Las personas de quienes Timoteo aprendió todo lo cual es convencido, indica que hubo una comunidad de personas cuyas palabras y ejemplo de vida dieron garantía de la veracidad, de la verdad y de la sabiduría contenido en las Sagradas Escrituras. ¿Y de quiénes eran estas personas? Bueno, primero uno era el mismo Pablo, ¿cierto? Dice, tú en cambio tú Timoteo, has seguido mis pasos, Pablo, mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y qué lindo sería terminar ahí. Pero sigue el versículo 11, ¿cierto? Mis persecuciones y mis sufrimientos. Pero también había otras personas de quienes Timoteo aprendió.
Y lo encontramos en ese pasaje, ¿no? Desde tu niñez. Quiere decir que había una comunidad de personas que acompañaba a Timoteo desde su niñez hasta el día de hoy. ¿Y quiénes eran esas personas? Bueno, en el capítulo 1, versículo 15, nos relata acerca de su mamá y de su abuela, que le enseñó la palabra, no solamente en palabra, sino en ejemplo de vida. En el libro de Hechos podemos saber que Timoteo pertenecía a la iglesia de Derbe, estaba muy involucrado en la iglesia en Listra, también era conocido en la iglesia de Iconio. Eso era un lugar, Listra, si no me equivoco, era un lugar donde Pablo fue apedreado y lo dejaron su cuerpo fuera de la ciudad porque pensaba que ya estaba muerto. O sea, Timoteo estuvo ahí, eso era su pueblo, eso era su barrio, ¿no? Y las personas de esas iglesias le acompañaban a Timoteo en su proceso de crecimiento. Fueron ellos que le enseñaron a él cómo participar en el ministerio y le acompañaban en el proceso de crecimiento de ese jovencito a ser entre uno de los líderes de la iglesia más reconocidos. Es el testimonio de la comunidad de creyentes que lleva adelante una vida fiel, siguiendo a Dios. Está inextricablemente ligado a la sabiduría que se desprende de las Escrituras. O sea, nosotros aprendemos de la Escritura no solamente a través de las palabras, sino del ejemplo de vida. Y eso no puede faltarse en la vida de la iglesia. La enseñanza de la palabra es incompleto sin el ejemplo de vida de la comunidad cristiana. Si lo ponemos en una ecuación matemática para los ingenieros y las personas de finanzas, sería así, ¿no? La comunidad de creyentes más las Escrituras y toda la obra del Espíritu Santo que Él hace a través de su palabra en el corazón de uno, genera un obrero aprobado y bien equipado. Bueno, les quiero invitar a acompañarme en otra pregunta de reflexión. Si tiene ahí un cuaderno o si no tiene cuaderno, saca su celular, solamente la aplicación de notas, no otra aplicación. Quiero que apuntan un par de cosas, ¿ok? Tiene su celular ahí o un cuaderno, téngalo listo, por favor. Y vamos a hablar de dos preguntas. Uno, quiero que reflexiona cuáles son las personas en tu vida de quienes has aprendido sus enseñanzas, su manera de vivir, su fe, su paciencia, su amor o su constancia frente al sufrimiento y persecución. ¿Quiénes son estas personas que han sido referentes en su vida? Que les ha enseñado a través de su manera de vivir cómo es seguir a Jesús. Y les animo a apuntar algunos nombres ahí en su celular, en su cuaderno, por favor. Póngale un 1. 1 para esto, porque la segunda pregunta vamos a poner un 2. 1 y 2, ¿ok? La segunda pregunta es lo siguiente. ¿Cuáles son las personas que están aprendiendo de tu manera de vivir? O sea, ¿cuáles son las personas que en las vidas de los cuales tienes tú una influencia? Las personas que te están siguiendo el ejemplo, que te ven a ti como un referente para ellos. Que te hacen preguntas, oye, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es eso? Entonces, eso es el número 2. Les voy a dar un minuto para seguir pensando y apuntar algunos nombres. Y estos los vamos a usar en un momento más adelante. ¿Está claro, no? Ya.
Bueno, seguimos. Quiero que guarden eso, pueden guardarlo en su celular o seguir en su cuaderno. Les menciono que hay un artículo en la revista Christianity Today, que es una revista referente en la iglesia evangélica en Estados Unidos. Lamentablemente no está en español, es una buena revista. Pero en su edición del 13 de marzo de 2023, o sea, hace un par de meses, hay un artículo donde los autores describen una creciente tendencia de poco entendimiento de la Biblia entre nuevos seminaristas en los Estados Unidos, a pesar de que leen la Biblia regularmente. Pero ¿cómo es eso? Si leen la Biblia regularmente, ¿cómo es posible que tengan poco entendimiento? ¿Cómo podría ser eso? Bueno, eso generó mucha curiosidad de parte de los autores. Por eso lo investigaron y escribieron ese artículo. Pero hicieron un análisis y llegaron a la conclusión de que el peligro era en tener una llegada individualista a la Biblia. Ahora, pónganse a pensar un momento de eso. Estados Unidos es la cultura más individualista que hay en esa tierra, en ese planeta. Yo sé, porque soy de allá. Muy individualista. Imagínense las barreras culturales que tuvieron que cruzar esos autores para llegar a esa conclusión. Es la llegada individualista a la Biblia. Dice lo siguiente: el peligro es claro. Escuchar las percepciones de Dios de las Escrituras y en oración sin participación comunitaria puede producir una comprensión débil del cristianismo. O sea, el artículo hace eco a lo que Pablo describe, como la manera en que Pablo describe el proceso de madurez espiritual de Timoteo. Es un proceso llevado adelante por el Espíritu Santo, es un proceso intencionalmente comunitario y durante siglos, los siglos que desde Pablo y Timoteo, desde su época hasta ahora, durante siglos, la adoración y las enseñanzas diarias sucedían en familias y en comunidades de creyentes. ¿Cuándo fue publicado la primera Biblia en español? Creo que en 1909, ¿no? La Reina Valera. No sé si había uno antes. Quizás un poco antes, pero estamos hablando de ¿cuánto? 18, 19 siglos sin una Biblia en español. Las enseñanzas y la alabanza sucedían en comunidades, en familias y comunidades de creyentes. Pero ahora, debido al acceso común a las Escrituras, la adoración ha tomado un enfoque mucho más personal entre el individuo y Dios. Y eso es bueno, eso es una gran oportunidad que nosotros tenemos de tener la Biblia en casa. ¡Wow! Lo podemos leer hasta en el metro. Increíble. Eso es un lujo moderno que tenemos. Pero ¿es suficiente? Yo les propongo que no lo es. Que no lo es. Que el devocional personal es edificante, pero muchas veces puede resultar en un aprendizaje cabritas, compuesto por perlas de verdad incompletas y desprendidas de los temas transversales de la Biblia. No sé, ¿cuántos de ustedes en el momento de hacer devocional toman su Biblia, lo abren al azar y ese pasaje lo leen? Y el día siguiente lo hace de nuevo. Eso genera un entendimiento o una teología medio Frankenstein, ¿cierto? De pedacitos tejidos juntos, pero no tiene mucha coherencia. La participación en programas, eventos y ministerios pone los dones espirituales a la disposición de la iglesia, pero puede resultar en un activismo cristiano desligado de una intimidad con el Señor.
de hacer actividad tras actividad tras actividad, pero ¿cómo estoy con el Señor? Las prédicas exponen verdades bíblicas y relevantes y aplicables a la vida real, pero muchas veces lo aprendido no sobrevive el almuerzo. Llegamos ahí al 11 y ya nos cuesta inclusive recordar el tema de la prédica, mucho menos el contenido, ¿cierto? Los tres son buenos. El devocional personal, los eventos y programas de la iglesia, las prédicas son buenos. Pero ¿cómo hacemos para que realmente resulten en una transformación de vida? Una madurez espiritual capaz de reproducirse en la vida de otras personas y apto para resistir la persecución prometida. Es el Espíritu Santo trabajando a través de su palabra y en el contexto de la comunidad cristiana. Los autores de ese artículo en Christianity Today aclaran que el objetivo no es prescindir del tiempo del devocional personal. Se nos ha dado fácil acceso a toda la instrucción de Dios y los momentos de oración y reflexión solitarias forman parte de una vida cristiana completa. Pero es posible que necesitemos cambiar el centro de gravedad del devocional lejos de las prácticas solitarias y hacia las comunales. La falta de madurez espiritual entre el pueblo de Dios no es un problema programático, es un problema relacional. Relacional vertical, relacional horizontal. Los programas y ministerios de la iglesia también son buenos, pues en muchas ocasiones sirven para generar estos espacios de conexión entre las personas, ¿no? Fomentan las relaciones interpersonales, pero los programas en sí no son suficientes. Se necesita comunidad. Se necesita comunidad. Bueno, hay dos imágenes que a mí me ayudan a entender el concepto de la madurez espiritual comunitaria y viene directamente de los talleres que llevan adelante mis hijos en el colegio. No sé cuántos de ustedes tienen hijos ahí en Megapixel, pero tengo mi hijo en el taller de fútbol. Yo juego fútbol, me encanta el fútbol hasta que me fractura el dedo, pero ahí vamos. Pero el fútbol siempre hay un entrenador, ¿cierto? El entrenador es el experto que enseña a los demás cómo jugar, cómo mejorar su rendimiento ahí en la cancha. Y cuando son chiquititos los jugadores, a veces los entrenadores, cuando arman un ensayo o cuando arman una pichanga, ahí va, cuando arman una pichanga, a veces el entrenador se pone a jugar en uno de los equipos, ¿cierto? Pero ¿en cuál de los equipos juega el entrenador? ¿El más fuerte o el más débil? El más débil, ¿no? Y cuando juega el entrenador ahí, algunos de los chiquillos se animan, ¿no? Y se esfuerzan más, pero otros se relajan un poco, ¿no? Ya no nos va a ir tan mal, porque el entrenador está ahí, va a armar los juegos, vamos a estar bien. Se tranquiliza, ¿no? Y a veces tendemos a poner en la iglesia el pastor o el equipo pastoral como el entrenador. Ellos son los expertos. Y nosotros nos quedamos ahí esperando que nos diga qué pensar o qué hacer. Y a veces es más, ¿no? A veces esperamos que es el entrenador que juega el partido para nosotros. Y nos relajamos un poco. Pero un equipo que tiene siempre el entrenador jugando consigo, ¿cómo van a llegar a un campeonato? Mal preparados, ¿cierto? No van a saber cómo interactuar como equipo, ¿cierto? Entonces, eso no es la idea de la comunidad dinámica, es otra. Y ahí mi hija, Elía, está en el taller de karate. No sé si algunos de ustedes practican la karate. Algunos, bien. Bueno, no sé cómo es en otras instancias, solo sé cómo es
en el taller de mi hija, pero los estudiantes, los que han avanzado un poco, enseñan combinados de movimientos a los que tienen un cinturón de menor grado a lo suyo. Quiere decir que hasta quien tiene la primera cinturón tiene algo para enseñar a los más nuevos. Y mi hija nunca está más feliz que cuando regresa del taller después de haber pasado la mitad del tiempo enseñando a otros y la mitad del tiempo aprendiendo de otros. Está más feliz cuando sucede eso. Y yo me doy cuenta al tiro. Ni siquiera llegamos al auto y ya sé cómo le fue. Y eso es la imagen de la comunidad dinámica, ¿no? Todos aprenden, todos enseñan y lo hacemos juntos. Me encanta esa imagen del karate. Bueno, volviendo a la pregunta de reflexión del 1 y 2. Si te fue difícil responder a estas preguntas de reflexión, yo le propongo que es hora de buscar intencionalmente un espacio, una instancia de la comunidad cristiana. Es posible congregarse en una iglesia grande como esta y no experimentar la comunidad cristiana. Y eso no tiene que suceder. Es más, estás perdiendo mucho de la riqueza de qué significa ser iglesia. Es como comer la empanada de pino del supermercado cuando la abuela lo tiene ahí listo, fresco. No hay comparación, ¿cierto? Si te costó poner un nombre para la pregunta 1, yo le animo buscar un Pablo, una persona referente en su vida. Quizás usted es nuevo en la fe o eres un joven o tiene una familia joven como lo nuestro. Yo le animo a buscar intencionalmente las personas quizás con mayor madurez espiritual en la iglesia o en su vida y intencionalmente acercarse a ellos, hacerles preguntas, invitarles a la casa, de formar una amistad mucho más cercana con ellos para poder tener más oportunidad de ver cómo ellos viven el evangelio en sus propias vidas y cómo tú puedes seguir el ejemplo de ellos en tu propia vida. Si te costó mucho el 2, ¿no? de buscar una persona o de tener una persona con quien puedes enseñar o tener algo para aportar a sus vidas, una persona que te sigue paso a paso, yo la animo a buscar a los jóvenes, las personas nuevas en la fe. Si no sabe cómo hacerlo, porque a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a ellos? Están en puro WhatsApp, en puro Instagram, no manejo mucho la cuestión. Entonces, ¿qué puedo aportar para ellos? A veces como personas mayores es difícil llegar a ellos. Y yo quiero animarles, especialmente los que son un poco más mayores en edad y en la fe, de no rendirse, de insistir. Si no sabe cómo, Darwin, no sé, está por acá en algún lado, él sería un buen punto de contacto, de ayudarles a tener contacto con los jóvenes. Pero ustedes tienen sabiduría. Y la sabiduría no tiene fecha de vencimiento. Y los jóvenes necesitan aprender de ustedes. Necesitan. Y muchas veces quieren, pero tienen la misma dificultad de acercarse a usted. Una buena comunidad está compuesto por personas mayores, maduros y personas que están comenzando recién. Y se acompañan el uno al otro. Bueno, en ambos casos, si te cuesta buscar una persona más maduro o te cuesta buscar una persona menor, en ambos casos les animo a sumarse a un grupo de encuentro. Aquí viene la publicidad un poco.
Pero el grupo de encuentro es un espacio importante para la iglesia. Y yo personalmente soy muy fan, muy hincha de los grupos pequeños, porque si hago la reflexión en mi vida, yo he aprendido más en los grupos pequeños que en cualquier otro lugar en mi vida. No solamente en Encuentro con Cristo, sino en otras iglesias donde me ha tocado congregar. Son los grupos de encuentro. Los grupos de encuentro son los espacios donde se aterrizan todas las enseñanzas de la Biblia a la vida real de los integrantes. Es donde lo conversamos. Es donde nosotros conversamos acerca de lo que leemos en la Biblia. ¿Cómo aplicamos eso a la vida real, a la vida hoy en día? Conversamos de las prédicas y los pasajes que los pastores expusieron en los días anteriores, ¿no? Hacemos preguntas, compartimos desafíos, oramos los unos por los otros. Lo hacemos todos en este espacio del grupo de encuentro y es lindo. Es súper lindo. Es como esa empanada de pino con fresco, calientito. ¡Oh, qué rico! Es así. Los grupos de encuentro son también los espacios donde se puede sembrar una red de relaciones interpersonales profundas, que va mucho más de allá del ¿cómo está? ¿Bien y tú? Sino va mucho más allá. El ¿cómo estás? Ya es una invitación de realmente compartir cómo estás, lo bueno y lo difícil, ¿no? Juntos se compone una comunidad de seguidores de Jesús que se acompañan los unos a los otros en los altos y bajos de la vida con ejemplos reales que demuestran de forma concreta las enseñanzas de Jesús, el propósito de la vida, la fe en acción, cómo amar y ser pacientes con los demás y cómo soportar juntos el sufrimiento y la persecución. Si usted ya es parte de un grupo de encuentro, te felicito, ya sabes un poco de lo que estoy hablando, pero también les animo a considerar las siguientes posibilidades. Uno, si su grupo ya es muy establecido, han sido lo mismo por varios años, es hora de abrir su grupo a nuevos integrantes. Es hora de abrir el grupo y incorporar nuevas personas que quieren también experimentar de esa comunidad. Ya lo saben hacer, ya tiene ese ritmo, esa dinámica. Ábrense las puertas a otros. Si su grupo está muy establecido, ya se reunieron por un buen tiempo, ya es el momento para quizás multiplicar el grupo en dos y formar dos grupos de uno, con la finalidad, con el propósito de abrir campo para nuevos integrantes, para que ellos también puedan sumarse y así formar nuevas amistades, tirar un poco más lejos la red de contactos, de relaciones interpersonales. Bueno, voy a invitar a Pastor Jorge y Latana que nos van a explicar un poco más los detalles de cómo podemos incorporarnos en los grupos de encuentros, pero les animo a poner eso en consideración y vamos a orar para terminar ese tiempo juntos. Señor Dios, te doy gracias que en tu sabiduría tomaste la decisión de formar una iglesia, tu novia, Señor, compuesto por personas imperfectas, personas desordenadas, personas que tienen sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Y Señor, nos has tejido como una comunidad. Y a través de esa comunidad es tu propósito mostrar tu gloria, mostrar tu majestad, mostrar tu bondad, tu amor al mundo que tanto te necesita. Señor, has elegido a usar a nosotros tal como somos.
a ser embajadores, agentes de reconciliación en este mundo. Y no nos dejas tal como estamos, sino sigues trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, y sigues usando el cuerpo, tu novia, la comunidad cristiana, para hacer tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Señor, dependemos de tu Espíritu Santo, dependemos de esta comunidad de creyentes para acompañarnos en un proceso de transformación en nuestras propias vidas. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí, hasta ser parte de tu novia, parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia. Y te damos gracias, Señor. Y queremos estar más integrados aún, Señor. Queremos acercarnos a ese proceso de transformación que haces en la vida de tus hijos, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por ese ejemplo de la relación entre Pablo y Timoteo, que nos sirve como ejemplo para nosotros hoy en día. Señor, anímanos. Habla a nuestro corazón. ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos en tomar el siguiente paso hacia la comunidad cristiana? Una comunidad íntegra, una comunidad íntima, Señor. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en esta iglesia y queremos que tú tocas nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.